La ofrenda de la Riviera. ¿Qué tal, señor Williams? Mi nombre es Javier y por 5 años manejé una van de transporte turístico en la Riviera Maya, llevando gente del aeropuerto de Cancún a sus hoteles en Playa del Carmen, Tulum y a veces hasta más al sur. Mi primo, que es trailero y escucha su canal en cada viaje por la República, me insistió en que les contara lo que me pasó en la carretera federal 307, esa que le dice en el corredor turístico. Él dice que a la comunidad le va a interesar. Yo solo sé que desde esa noche ya no veo la selva de la misma forma. Preparen el café y escuchen. Mi trabajo era sencillo, pero agotador. Turnos que empezaban en la madrugada para recibir los primeros vuelos de Europa, o que terminaban bien entrada la noche, después de dejar al último grupo de Spring Breakers en su hotel todo incluido. La rutina te vuelve confiado, te aprendes cada curva, cada bache, cada puesto de cocos y cada retorno clandestino. La 307 de noche es una bestia diferente, recta en su mayoría, pero flanqueada por una selva tan densa que parece una pared negra a cada lado. El calor no cede. Es un vapor pegajoso que se mezcla con el olor a sal y a vegetación húmeda. Esa noche de septiembre, la temporada baja nos estaba pegando duro. Llovía de manera intermitente, ese tipo de lluvia tropical que aparece de la nada y se va igual. Dejé a mi último pasaje, una pareja de recién casados, en un hotel boutique casi llegando a Tulum. Eran cerca de las 2 de la mañana. El regreso a la base en Cancún era de casi 2 horas, un viaje que haría completamente solo. No me molestaba, ponía mi música, subía el aire acondicionado y me perdía en mis pensamientos. Pasando Playa del Carmen, la lluvia arreció. Las luces de la van cortaban la cortina de agua y el monótono sonido del motor y los limpiaparabrisas era casi hipnótico. El cansancio empezaba a ganarme. Fue entonces cuando los vi por primera vez. Un movimiento rápido a la orilla del asfalto. Pensé que eran coatíes, esos tejones con cola larga que siempre andan en grupo. Es común verlos. Reduje la velocidad por precaución, pero no volví a ver nada. Le subí a la radio y seguí. Unos 10 kilómetros más adelante, justo en una recta larga y oscura, las luces de la van parpadearon. 1, 2 veces. Luego, la radio se cortó con un chillido de estática y se apagó. El motor empezó a toser, a perder fuerza. Maldije en voz baja. La camioneta era casi nueva. Le hacían sus servicios a tiempo. Me orillé en el acotamiento, dejando el motor encendido a duras penas mientras temblaba y amenazaba con apagarse. Apagué y encendí las luces principales. Funcionaban, pero las del interior estaban muertas. Lo que me faltaba, pensé. Bajé de la van con una lámpara de mano. El aire caliente y húmedo me golpeó como una cachetada. El olor a tierra mojada y a flores podridas era abrumador. Abrí el cofre, esperando encontrar una banda rota o algo quemado, pero todo parecía en orden. Mientras revisaba los terminales de la batería, escuché un ruido en la selva, un crujido de ramas. Me detuve en seco, alumbrando hacia la oscuridad. El sonido de los grillos y las ranas, que había estado ahí todo el tiempo, de repente se detuvo. Un silencio pesado cayó sobre mí. Fue entonces que sentí esa sensación.
esa que todos en su programa describen. La certeza absoluta de que no estás solo, de que te están observando. La piel se me erizó. Alumbré de nuevo hacia la pared de árboles y hojas de palma, y en el límite del haz de luz vi unas siluetas. Eran pequeñas, de la altura de un niño de 5 o 6 años, pero no eran niños. Se movían con una agilidad extraña, asomándose y escondiéndose detrás de los troncos. No podía distinguir sus rasgos, solo sus contornos oscuros contra la negrura de la selva. No se acercaban, solo estaban ahí, mirando. El pánico se apoderó de mí. Un sudor frío me recorrió la espalda. Me olvidé de la camioneta y solo quería largarme de ahí. Cerré el cofre de un golpe y fue cuando lo vi. Sobre la tapa del motor, justo a un lado de la batería, había algo que antes no estaba. Era una pequeña figura de piedra caliza, toscamente tallada. Parecía un hombrecito jorobado, con una cara arrugada y ojos grandes y vacíos. No medía más que mi pulgar. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo había llegado eso ahí? Yo no lo había visto al abrir el cofre. Sin pensarlo 2 veces, lo tomé. La piedra estaba fría y extrañamente pesada. Me dio un asco inexplicable. Con todas mis fuerzas, la arrojé hacia la selva. Escuché cómo se perdía entre la maleza. En ese preciso instante, como si hubieran accionado un interruptor, el motor de la van se estabilizó. Las luces interiores se encendieron y la radio volvió a sonar en la misma canción que se había cortado. No necesité más. Prácticamente salté a la cabina, puse la velocidad y pisé el acelerador a fondo, dejando una nube de humo. No miré por el retrovisor. No quería saber si esas cosas seguían ahí. Durante el resto del camino a Cancún, con el corazón martillándome en el pecho, empecé a escuchar algo más que el motor y la lluvia. Era una risita, muy bajita, casi imperceptible. Una risa infantil, pero vieja y burlona, que parecía venir de la parte de atrás de la van, del compartimiento de pasajeros vacío. Nunca supe qué eran esas cosas, pero la gente de por allá, los locales, hablan de los aluxes, los guardianes del monte. Dicen que son traviesos, que les gusta esconder cosas o hacer que te pierdas. Pero también dicen que si los ofendes, pueden ser muy rencorosos. No sé si tirar su estatua fue una ofensa, pero a veces, cuando estoy preparando la van para un nuevo viaje, encuentro pequeñas piedras de río, lisas y pulidas, en lugares imposibles. Dentro de mis zapatos, en mi caja de almuerzo, en la guantera. Nadie sabe cómo llegan ahí. Esa fue mi historia. Cuídense mucho si manejan por allá de noche. La selva maya guarda secretos más antiguos que las pirámides. Sigamos escuchando. El peaje de los chaneques. Hola, señor Williams, y a toda la gente de la comunidad. Llevo 30 años en el volante de un tráiler, y he visto de todo en la carretera, de verdad. He visto accidentes terribles, he lidiado con la maña, he manejado en condiciones que ni se imaginan. Pero hay una noche, una sola noche en 3 décadas, que no me puedo sacar de la cabeza. Mi hijo me pasó el link de su podcast y después de escuchar un par de relatos sobre traileros, sentí que este era el lugar para contarlo, porque sé que ustedes me van a creer. Apaguen la luz y acompáñenme. Hace unos 8 años, yo corría una ruta de Veracruz a Puebla, llevando contenedores que salían del puerto. Era un viaje que me sabía de memoria. La subida por las cumbres de Maltrata
es famosa por peligrosa, pero yo la conocía como la palma de mi mano. Sin embargo, esa noche salí más tarde de lo habitual. Había un bloqueo en la autopista de Cuota, un accidente feo. La federal estaba saturada. Un colega, uno de esos que se las saben de todas, me dijo por la radio que había una desviación, un camino estatal que rodeaba el caos y te sacaba más adelante. Es pura sierra, pero te ahorras horas, compadre, me dijo. Y yo, por la prisa de entregar, le hice caso. Fue el peor error de mi vida. El camino era angosto, de 2 carriles apenas, y empezó a subir por la montaña. No había un alma, ni un solo coche. A los pocos kilómetros, la niebla empezó a bajar. No era neblina normal, era una pared blanca, espesa y helada que se tragaba las luces del tráiler a 5 metros. La temperatura exterior, que marcaba unos agradables 20 grados al salir de la autopista, se desplomó a menos de 10. Tuve que prender la calefacción. Iba a vuelta de rueda, a 10, 15 kilómetros por hora. El sonido del motor era lo único que rompía un silencio sepulcral. Ni grillos, ni viento, nada. El GPS del teléfono perdió la señal. La voz de la mujer se quedó a media frase. En 200 metros, gire a la... Y ya no volvió. La pantalla mostraba mi punto en medio de una mancha verde, sin carreteras, sin nada. Estaba perdido. El cansancio y la frustración empezaban a hacer mella. El olor a diésel y a café rancio dentro de la cabina era mi única compañía. Después de lo que me pareció una eternidad arrastrándome por esa carretera sin fin, vi unas luces tenues más adelante. Pensé que era un pueblo, un rancho, algo. Sentí un alivio inmenso, pero no era un pueblo. En medio de la nada, bloqueando casi todo el camino, había una especie de caseta de cobro improvisada. Estaba hecha de ramas secas, piedras y llantas viejas. De ella colgaban unas tiras de tela sucia y una luz amarillenta y débil, como de un quinqué, parpadeaba en el interior. Y junto a la caseta había unas figuras. Eran 4 o 5. Por la altura, parecían niños. No tendrían más de 7 u 8 años. Estaban completamente inmóviles, parados en fila. La niebla no me dejaba verles bien la cara, pero sí sus siluetas. Uno de ellos, el más cercano, extendió una mano hacia mi cabina, como pidiendo dinero. Mi primer pensamiento fue que era una broma de muy mal gusto, o algún tipo de costumbre local para sacarles unos pesos a los despistados como yo. Estaba molesto, pero también intimidado. Estaba solo, en medio de la nada. Bajé la ventana. El aire frío me caló los huesos. ¿Qué quieren? ¿Una feria?, grité. No hubo respuesta, solo esa mano extendida. Saqué unas monedas de la guantera, lo que traía suelto, y se las aventé al suelo. Ahí está para sus chicles, dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Las monedas cayeron con un tintineo metálico que el silencio se tragó al instante. Las figuras no se movieron, ni siquiera bajaron la vista para ver el dinero. Seguían ahí, con la mano extendida, como estatuas. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Esto no era normal. Subí el vidrio, metí primera y pasé lentamente junto a ellos. Sentí sus miradas, aunque no pudiera verles los ojos.
Sentí cómo me seguían hasta que la niebla los borró en mi retrovisor. Aceleré un poco, deseando salir de ahí. Unos 5 kilómetros más adelante, el corazón se me fue a los pies. La carretera estaba bloqueada. Un árbol enorme, un pino gigantesco, había caído de la ladera y bloqueaba por completo el paso. Estaba recién caído. Las hojas todavía estaban verdes y olía a resina fresca. No había forma de pasar. Tenía dos opciones: esperar al amanecer o dar la vuelta y deshacer el camino. La idea de quedarme ahí parado, a merced de lo que fuera que estaba en esa caseta, me aterraba. Así que, con toda la paciencia del mundo, empecé la lenta y peligrosa maniobra de dar la vuelta con un remolque de 40 pies en esa carretera de juguete. Cuando finalmente enfilé de regreso, el miedo era una bola en mi estómago. ¿Qué iba a encontrar en la caseta? ¿Seguirían ahí? Cuando llegué al punto, la caseta improvisada ya no estaba. Ni las ramas, ni las piedras, ni las luces. Nada. Era como si nunca hubiera existido. Y las figuras tampoco estaban. Las monedas que había tirado seguían brillando en el asfalto. Pero, justo cuando pasaba por el lugar, escuché una lluvia de golpes secos contra el contenedor. ¡Pum! 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 Como si alguien estuviera aventándole piedras con mucha fuerza. Aceleré a todo lo que daba el motor, sin importarme la niebla ni las curvas. No paré hasta que vi las luces de la autopista principal. En cuanto toqué el asfalto de la civilización, la niebla se disipó como por arte de magia. Cuando por fin llegué a la pensión en Puebla, ya con la luz del día, bajé a revisar el tráiler. El contenedor, a ambos lados, estaba cubierto de pequeñas huellas de manos. Docenas de ellas. Eran huellas de lodo, de manos diminutas, más pequeñas que las de un bebé, pero con dedos largos y delgados. Y la pintura estaba arañada alrededor de cada huella. Desde entonces, nunca más tomó atajos. A veces, lo más largo es lo más seguro, como decimos los viejos. En Veracruz, la gente del campo habla de los chaneques, duendes que cuidan los montes y que se enojan si no les pides permiso o no les dejas una ofrenda para pasar por sus tierras. Yo no sé si fue eso lo que vi, pero sé que esa noche, en esa carretera, algo me cobró un peaje por mi imprudencia. Continuemos con el siguiente testimonio. La carga equivocada. Buenas noches, señor Williams. Soy Ricardo. Fui guardia de seguridad en un patio de maniobras de una empresa de logística por casi 10 años, a las afueras de Querétaro, pegadito a la autopista 57. Es un trabajo solitario, sobre todo en el turno de noche, el famoso turno del vampiro, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Te acostumbras al silencio, al zumbido de los refrigeradores de los contenedores y al parpadeo de las luces de vapor de sodio. Siempre fui escéptico de las historias de fantasmas, pero hay cosas que te cambian la perspectiva para siempre. Mi esposa escucha su programa y me dijo que mi historia encajaría perfecto aquí, que ustedes entenderían. Preparen sus nervios, porque esto no es un cuento. La rutina de la noche es monótona. Recibes los camiones que llegan, verificas los sellos, cotejas la documentación con el sistema y los mandas a la rampa que les toca. Todo muy mecánico. Pero una madrugada de julio, como a las 3, llegó un camión que no estaba programado. Un Torton viejo,
de esos que ya casi no se ven, con la pintura desgastada y un ruido de motor que parecía un quejido. El conductor era un señor mayor, de cara curtida por el sol y los años. Se bajó de la cabina y me entregó los papeles con una mano temblorosa. «Vengo de Oaxaca. Traigo artesanías», me dijo sin mirarme a los ojos. Su voz era apenas un susurro. Noté que estaba pálido, sudando a pesar del fresco de la noche. «La orden de entrada debe estar en el sistema. Me dijeron que se actualizaba sola», añadió, casi como una disculpa. Revisé la tableta. Efectivamente, ahí estaba la orden, recién aparecida. Una carga de alfarería variada. Todo en regla. Pero algo no cuadraba. La actitud del chofer era extraña. Estaba ansioso, mirando constantemente hacia su remolque, como si temiera que algo fuera a salir de ahí. «Todo bien, jefe. Oríllese por allá para la inspección visual y le abro el sello», le dije, siguiendo el protocolo. Él solo asintió, subió a su camión y lo movió con una lentitud exasperante. Me acerqué a la parte trasera del remolque. El sello de seguridad estaba intacto. Lo corté con las pinzas y abrí las pesadas puertas. En cuanto lo hice, un olor me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Era un olor horrible, una mezcla de tierra muy húmeda, como de panteón, con algo vegetal en descomposición, como si llevara un cargamento de verduras podridas. Era tan fuerte que me hizo retroceder. «Uf, ¿qué trae aquí, jefe? ¿Muertos?», bromeé, para aligerar el ambiente. El conductor, que se había quedado a un lado de la cabina, a varios metros de distancia, no se rió. Solo me miró con unos ojos llenos de pavor. Encendí mi lámpara de mano y apunté al interior. El remolque estaba lleno de cajas de madera y guacales, todo empacado con paja seca. La alfarería, supongo. El olor era aún más intenso adentro. Empecé mi inspección, moviendo el haz de luz por los pasillos entre la carga. Todo parecía normal, aunque el ambiente era pesado, opresivo. Fue entonces cuando, al fondo del todo, en la oscuridad más profunda del remolque, vi un movimiento. Me quedé quieto. «¿Hay alguien ahí?», pregunté, aunque sabía que era imposible. El conductor era el único que venía en el camión. No hubo respuesta. Apunté la lámpara directamente a la esquina donde había visto el movimiento, y lo vi. Por una fracción de segundo, la luz iluminó a una criatura. Era pequeña, encorvada, no mediría más de 1 metro. Tenía la piel de un color pálido, casi grisáceo, y unos brazos y piernas larguísimos y delgados, como las de una araña. Pero lo peor fueron sus ojos. Eran enormes, completamente negros y sin párpados, y brillaron con la luz de mi lámpara antes de que la criatura se escabullera con una velocidad increíble detrás de unas cajas. El corazón se me detuvo. Retrocedí de un salto, tropezando con mis propios pies. ¿Qué demonios era eso? ¿Un animal? ¿Un mono que se había colado? No se parecía a ningún animal que yo hubiera visto. Era algo equivocado. La forma en que se movía, su figura humanoide pero grotesca. «Oiga», le grité al conductor, «usted trae algo ahí adentro. Un animal o no sé qué sea». El hombre negó con la cabeza frenéticamente, sin moverse de su sitio. «No vi nada, jefe». «No he visto nada. Por favor, fírmeme la salida. Tengo que entregar esto antes del amanecer.
por favor. Su voz era una súplica desesperada. Me quedé mirándolo. Luego miré hacia la oscuridad del remolque, de donde provenía ese olor a tumba. El protocolo decía que debía reportarlo, detener el camión y llamar a control animal o a la policía. Pero el miedo, un miedo primitivo y helado, me paralizó. No quería volver a acercarme a esa puerta. No quería saber qué era esa cosa. Quería que ese camión y su carga maldita se fueran de mi patio, de mi turno, de mi vida. Cerré las puertas del remolque de un portazo que resonó en todo el patio. No volví a poner el sello. Caminé a la caseta, tomé los papeles, los firmé sin siquiera mirarlos y se los entregué al conductor. «Lárguese», le dije, «y no vuelva por aquí». El hombre me arrebató los papeles, corrió a su cabina y arrancó el motor. Salió del patio quemando llanta, como si lo persiguiera el mismo diablo. Y tal vez así era. Nunca volví a saber de él. Reporté una falla en el sistema para justificar la entrada no programada. Le dije a mi relevo que el camión olía a rayos, pero nada más. Unas semanas después, leyendo las noticias locales en internet, vi un titular sobre un Torton volcado en la autopista a San Luis Potosí. La foto mostraba un camión idéntico al que yo había visto. La carga de artesanías estaba esparcida por todo el asfalto. El artículo decía que el conductor no había sido encontrado en el lugar del accidente. Simplemente se había desvanecido. Yo ya no trabajo ahí. No podía con los turnos de noche. El silencio ya no era mi amigo. A veces, cuando estaba solo, me parecía volver a oler esa peste a tierra podrida. Y cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos negros, enormes y vacíos, mirándome desde la oscuridad. Y ahora, vamos con otra historia. El sonido de la barranca. Hola a todos en Carreteras de la Oscuridad. Me llamo Miguel y soy paramédico en una comunidad rural de la Sierra de Puebla. Llevo 8 años en esto. He visto la muerte de cerca muchas veces. He atendido accidentes espantosos en medio de la nada. Y he aprendido a mantener la calma en las peores situaciones. Pero nada, ni todo el entrenamiento del mundo, me preparó para lo que mi compañero y yo vivimos en un traslado, una noche de tormenta. Llevo mucho tiempo escuchando tu podcast y finalmente me animé a enviar mi relato, porque siento que es la única forma de sacarlo. La vida aquí en la sierra es dura y los servicios médicos son limitados. A menudo nos toca hacer traslados de pacientes entre clínicas pequeñas o a hospitales más grandes en la ciudad. Son viajes largos, por carreteras angostas, llenas de curvas y barrancos que te quitan el aliento. De noche y con lluvia, esos caminos se convierten en trampas mortales. Era una noche de octubre, de esas en las que el cielo se cae a pedazos. La lluvia era torrencial y la niebla se pegaba al suelo. Nos pidieron trasladar a un paciente, un señor de unos 70 años con una neumonía que se estaba complicando. Estaba estable, con oxígeno, pero necesitaba llegar a un hospital con más equipo. El viaje era de unas 3 horas, por una de las peores carreteras de la región. Mi compañero, Beto, iba manejando. Yo iba atrás, con el paciente. El señor, don Raúl, estaba tranquilo, casi dormido por el efecto de los medicamentos. El único sonido era el golpeteo incesante de la lluvia en el techo de la ambulancia, el zumbido del monitor de signos vitales y el motor forzándose en las subidas.
El ambiente era pesado. El olor a cloro y a plástico de la cabina se mezclaba con la humedad que se filtraba por las ventanas. Llevábamos como 1 hora de camino en la parte más aislada de la ruta. A los lados de la carretera solo había pinos y un precipicio que se perdía en la negrura. Fue en una curva muy cerrada, de esas que tienes que tomar casi parado, cuando escuchamos un golpe seco y fortísimo en el techo. ¡Pum! Sonó como si nos hubiera caído una roca enorme o si hubiéramos atropellado algo muy grande. La ambulancia se sacudió. ¿Qué fue eso?, gritó Beto, frenando en seco. No sé, ¿una rama?, respondí, con el corazón en la garganta. Don Raúl se despertó, asustado. Voy a ver, dijo Beto, y a pesar de mi insistencia en que no lo hiciera, se bajó con una lámpara. Lo vi desde la ventana trasera, un fantasma bajo la lluvia torrencial, alumbrando el techo. Después de 1 minuto que me pareció eterno, regresó, empapado y con cara de no entender nada. No hay nada, dijo, sacudiéndose el agua. Ni ramas, ni piedras, ni animales. Pero hay una abolladura, una bien grande, como si algo pesado hubiera caído justo en medio del techo. Nos quedamos en silencio. No tenía sentido. Reanudamos la marcha, pero el ambiente ya estaba enrarecido. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Unos kilómetros más adelante, la radio de la ambulancia, que hasta entonces solo emitía estática, empezó a hacer un ruido extraño. No era una voz, era como un chasquido rítmico, un clic rápido y agudo, como el de un insecto gigante. ¿Qué es eso?, le pregunté a Beto por el intercomunicador. No sé, debe ser la tormenta, alguna interferencia, respondió, pero su voz sonaba nerviosa. El chasquido seguía, a veces más fuerte, a veces más débil. Y entonces, don Raúl, que había estado en silencio, empezó a agitarse. Se quitó la mascarilla de oxígeno y empezó a señalar hacia la ventanilla lateral, la que daba al barranco. Sus ojos estaban abiertos como platos, llenos de terror. Los niños, susurró con la voz ahogada. Los niños en el cerro nos están viendo. Tranquilo, don Raúl, son ideas suyas, es la medicina, le dije, tratando de calmarlo mientras le volvía a poner la mascarilla. Pero él seguía señalando, cada vez más aterrado. Movido por una curiosidad morbosa, me asomé por la ventanilla. La lluvia había amainado un poco, y la niebla se abría a ratos. En ese momento, un relámpago iluminó toda la ladera de la montaña. Y por un solo segundo, un segundo que se quedó grabado a fuego en mi memoria, lo vi. Asomándose por encima del quitamiedos de la carretera, había una cara pequeña, nudosa y arrugada como la corteza de un árbol viejo. Tenía la piel del color de la tierra mojada y unos ojos enormes, oscuros y completamente vacíos de expresión, que estaban fijos en mí. No era un niño, no era humano. El relámpago se apagó y la cara desapareció en la oscuridad. Solté un grito ahogado y me eché para atrás, golpeándome con el otro lado de la ambulancia. «Vámonos, Beto. Acelera, acelera ya», le grité por el intercomunicador, con la voz rota por el pánico. Beto no preguntó. Pisó el acelerador a fondo y la ambulancia se lanzó por la carretera serpenteante a una velocidad suicida.
El chasquido en la radio se volvió frenético, ensordecedor. Y luego, justo cuando vimos las primeras luces del siguiente pueblo, se cortó de golpe. Llegamos a clínica con el alma en un hilo. Entregamos a don Raúl, que para entonces ya estaba dormido de nuevo y no recordaba nada de lo que había pasado. Cuando por fin nos calmamos, salimos a revisar la ambulancia bajo la luz de un farol. La abolladura en el techo seguía ahí, pero ahora, alrededor del golpe, había unos arañazos profundos, como si algo con garras hubiera intentado aferrarse. Eran 3 marcas paralelas, profundas, que habían arrancado la pintura blanca y dejado el metal al descubierto. Nunca hablamos de lo que vimos esa noche, ni Beto ni yo. Hicimos un pacto de silencio, pero ambos pedimos que no nos volvieran a asignar esa ruta en el turno de noche. La gente de la sierra cuenta historias de duendes y dueños del cerro, seres que no les gusta que los molesten en sus dominios, sobre todo en noches de tormenta. No sé qué fue lo que vimos, pero sé que nos estaba observando, y sé que, por alguna razón, decidió dejarnos ir. Hay lugares en la sierra que es mejor no visitar de noche. No importa si crees o no en esas cosas. A veces, la ignorancia es lo único que te mantiene a salvo. Sigamos con la última historia de hoy. Los ojos en el acotamiento. Señor Williams, ¿qué tal? Le escribo porque hace unas semanas escuché en su canal un relato sobre la autopista del Sol y se me heló la sangre, porque me transportó a mi propia experiencia en esa misma carretera. Soy abogada, una persona que se rige por la lógica y las pruebas. Siempre he creído que todo tiene una explicación racional, pero lo que viví esa noche, hace ya 3 años, sacudió los cimientos de todo lo que creía saber. Veníamos de una boda familiar en Acapulco. Por cuestiones de trabajo, mi esposo tuvo que regresarse en avión, pero yo decidí volver manejando nuestro coche al día siguiente. Emprendí el viaje de regreso a la Ciudad de México muy tarde, casi a la medianoche. Me gusta manejar de noche. Hay menos tráfico, el aire es más fresco. La autopista del Sol, a esa hora, es un listón de asfalto solitario que corta la Sierra de Guerrero. Todo iba bien. Puse mi música, me preparé un termo de café y me concentré en el camino. Pasé Chilpancingo y la carretera se volvió aún más desolada. Eran cerca de las 4 de la mañana, esa hora muerta en la que el mundo parece contener la respiración, esperando el amanecer. Estaba en un tramo largo y recto, rodeado de cerros cubiertos de matorrales secos. De repente, sentí una vibración extraña en el volante y un ruido sordo, flop, una llanta ponchada. Maldije mi suerte. Reduje la velocidad y me orillé en el acotamiento. Apagué el motor. El silencio fue absoluto, total. Un silencio tan profundo que zumbaba en los oídos, solo roto por el canto lejano de algún grillo. Saqué mi celular para llamar al seguro. Sin señal. Por supuesto. El pánico empezó a burbujear en mi pecho, pero lo reprimí. Soy una mujer capaz. Me dije. He cambiado llantas antes. Respiré hondo, encendí las intermitentes y bajé del coche. El aire era sorprendentemente frío. Saqué el gato, la llave de cruz y la llanta de refacción de la cajuela. Todo el proceso era un ritual mecánico que me ayudaba a no pensar en mi vulnerabilidad.
Sola, mujer, en medio de la nada, a las 4 de la madrugada. Mientras empezaba a aflojar los birlos de la llanta trasera derecha, empecé a sentirme observada. Es una sensación difícil de describir, una presión en la nuca, un hormigueo. Levanté la vista. No había nada, solo la carretera vacía, la oscuridad de los cerros y un cielo sin luna, lleno de estrellas. Es la paranoia. Estás sugestionada, me repetí. Volví a mi tarea. Los birlos estaban increíblemente apretados. Tuve que usar todo mi peso para mover la llave. Uno de ellos, al salir, se me resbaló de los dedos y rodó debajo del coche. Solté un suspiro de frustración. Me arrodillé en el asfalto frío. Encendí la linterna de mi celular y me asomé para buscarlo. Y entonces mi mundo se detuvo. El haz de luz iluminó el birlo, a mitad de camino bajo el coche. Pero más allá, al otro lado, en la línea donde terminaba el acotamiento y empezaba el monte, vi algo que no debía estar ahí. Eran ojos, varios pares de ojos, pequeños, redondos y de un color amarillo brillante, como los de un gato, pero no eran de gato. Estaban muy juntos, a baja altura, como si pertenecieran a criaturas pequeñas, y no parpadeaban, solo estaban ahí, en la oscuridad, fijos en mí. Me quedé congelada, agachada, con el corazón bombeándome sangre a los oídos tan fuerte que ahogaba el silencio. No eran coyotes ni tlacuaches. Había una inteligencia en esa mirada, una curiosidad depredadora. Un sudor helado me empapó la frente. Lentamente, sin quitarles la vista de encima, empecé a retroceder, a alejarme del coche. Fue entonces cuando escuché un sonido, un chasquido bajo, gutural, como el de unas castañuelas hechas de hueso, y luego otro y otro, desde diferentes puntos de la oscuridad. Las criaturas, fueran lo que fueran, se estaban comunicando. El instinto de supervivencia se apoderó de mí. Olvidé el birlo, olvidé la llanta. Me levanté de un salto, corrí a la puerta del conductor, entré y le puse el seguro con un golpe seco que resonó en el habitáculo. Arranqué el motor, que rugió en la noche. Sin pensarlo, metí primera y aceleré. El coche se quejó, arrastrándose sobre el rin de la llanta ponchada con un ruido metálico espantoso, pero se movió. En el espejo retrovisor vi cómo pequeñas figuras oscuras y encorvadas salían del matorral y se paraban en el acotamiento, justo donde mi coche había estado segundos antes. Eran del tamaño de niños pequeños, pero se movían con una agilidad antinatural, casi como insectos. Se quedaron ahí, un pequeño grupo de siluetas recortadas contra la nada, viendo cómo me alejaba. Manejé sobre el ring por casi 20 kilómetros, con el volante temblando violentamente y el ruido del metal contra el asfalto, haciéndome sangrar los oídos. No me importó destrozar la rueda. Lo único que quería era llegar a la luz, a la gente, a la civilización. Finalmente, vi las luces de una gasolinera, la primera en mucho tiempo. Entré derrapando y me detuve junto a una de las bombas. Un empleado somnoliento salió a atenderme. Le conté que se me había ponchado una llanta y que no pude cambiarla. Mientras él se encargaba de poner la refacción, alumbró las otras ruedas. «Señora», me dijo, con la voz extrañamente seria, «no fue solo esta la que se ponchó. Mire». Alumbró las otras 3 llantas.
Cada una tenía una serie de rajas largas y profundas en el costado. No eran cortes limpios, como los de una navaja. Eran desgarros, como si un animal con garras muy afiladas las hubiera atacado. Nunca le conté a nadie la historia completa, ni a mi esposo. ¿Qué le iba a decir? ¿Que una pandilla de duendes o algo peor había intentado cazarme en la autopista del Sol? Me tomarían por loca, pero yo sé lo que vi. Sé que esos ojos no eran de este mundo. Y sé que si me hubiera quedado un minuto más ahí afuera, no estaría aquí para contarlo. Cuídense mucho en las carreteras. A veces, la noche esconde cosas que no quieren ser vistas. Y si alguna vez se les poncha una llanta en medio de la nada, créanme, a veces es mejor seguir con el ring que bajarse a ver qué hay esperando en la oscuridad. El reflejo en el asfalto. ¿Qué tal, señor Williams? Mi nombre es Marco y soy trailero desde hace poco más de 30 años. Mi hijo, que no se pierde ni uno de sus programas, fue el que me insistió hasta el cansancio para que le escribiera y le contara esto que me pasó. Dice que es justo el tipo de historias que a usted y a su comunidad les gusta escuchar. La verdad es que a mí me cuesta trabajo hablar de esto, pero quizás contarlo me ayude a sacarlo. Así que preparen ese café bien cargado, que la noche es larga y el camino, a veces, te muestra cosas que no deberías ver. Fue hace unos 5 años, en una de esas rutas que te exprimen el alma. Cubría el tramo de Mexicali a Tijuana, lo que significa, para los que conocen, trepar y descender la Rumorosa. Era una noche de noviembre, de esas en las que el frío del desierto se te mete en los huesos y la neblina empieza a bajar de los cerros como una sábana sucia. El cansancio ya me pesaba. Llevaba casi 10 horas al volante y los ojos me ardían. El interior de la cabina de mi Kenworth olía a diésel, a café recalentado y al sudor de un día largo. Afuera, el único sonido era el rugido del motor y el silbido del viento contra el metal. Decidí poner algo de música para mantenerme despierto. Una de esas estaciones de radio de AM que apenas se escuchan entre la estática, con música norteña de la vieja. El asfalto, mojado por una llovizna intermitente, brillaba bajo las luces del tráiler, convirtiendo la carretera en un espejo negro e infinito. Es una sensación extraña, esa de estar completamente solo en medio de la nada, con kilómetros de oscuridad por delante y por detrás. Te sientes el rey del camino y, al mismo tiempo, la criatura más vulnerable del mundo. Fue al pasar el kilómetro 90, en plena bajada, cuando lo vi por primera vez. Una figura parada a un costado de la carretera, justo donde empiezan las barreras de contención. No le di mucha importancia. A veces hay gente que se queda tirada, aunque en esa zona y a esas horas era muy raro. Pasé a su lado y, por el rabillo del ojo, noté que era un hombre. Llevaba una chamarra oscura y estaba completamente quieto, mirando hacia la carretera. Lo que me inquietó fue que no hizo ninguna seña, no pidió ayuda. Simplemente estaba ahí, como una estatua. Seguí mi camino, tratando de no pensar en eso. La mente te juega malas pasadas cuando estás cansado. Te imaginas cosas. Pero unos 10 kilómetros más adelante, lo volví a ver. La misma figura, la misma chamarra, la misma postura inmóvil. Mi corazón dio un vuelco. Era imposible. No había forma de que hubiera avanzado tan rápido, y menos a pie.
Pisé el freno instintivamente. Las llantas rechinaron un poco sobre el pavimento húmedo. Miré por el retrovisor, pero ya había pasado y la oscuridad se lo había tragado. El sudor frío me recorrió la espalda. Apagué la radio. El silencio en la cabina se volvió pesado, opresivo. Ahora cada sombra que proyectaban los faros en las rocas parecía moverse. Sentía una mirada clavada en mi nuca. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Me repetía a mí mismo que era el sueño, la fatiga, que necesitaba parar a descansar. La siguiente zona de acotamiento estaba a unos 15 kilómetros, un paradero que todos los traileros conocemos, donde hay un pequeño restaurante y unos baños. Pensé en detenerme ahí, tomar un café de verdad y echarme un poco de agua en la cara. La idea de estar rodeado de otros colegas me tranquilizaba. Fue entonces cuando ocurrió lo peor. A medida que me acercaba al paradero, vi las luces de un tráiler estacionado. Era un Kenworth rojo, idéntico al mío. El mismo modelo, el mismo color, hasta la misma franja plateada en el lateral. Reduje la velocidad, confundido. No recordaba haber visto a ningún compañero con una unidad igual en esa ruta. Y entonces lo vi. La puerta del otro tráiler se abrió y un hombre bajó de la cabina. Era yo. Llevaba mi misma camisa a cuadros, mis mismos pantalones de mezclilla gastados, mi misma gorra de béisbol. Se movía con la misma lentitud que yo siento al final de un largo viaje, con los hombros caídos por el cansancio. Se quedó parado junto a su tráiler bajo la tenue luz de un poste y levantó la vista hacia la carretera, directamente hacia mí. No puedo describirles su rostro. Era mi cara, sí, pero no había nada en ella. Sus ojos estaban vacíos, muertos. No había sorpresa, ni reconocimiento, ni amenaza. Solo una quietud absoluta, una ausencia total de vida. Era como ver mi propio cadáver de pie. El pánico se apoderó de mí. No sé ni cómo reaccioné. Solo sé que pisé el acelerador a fondo. El motor rugió y pasé junto al paradero a toda velocidad. No me atreví a mirar directamente. Solo vi su reflejo borroso en mi ventanilla. Por el retrovisor lo vi. Se quedó ahí, inmóvil, viéndome alejarme. No corrió, no gritó, no hizo nada. Simplemente observó cómo yo huía de él. No paré hasta llegar a Tijuana. Entré a la ciudad con las primeras luces del alba, temblando como una hoja. Dejé el tráiler en el patio y me fui directo a un hotel. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara vacía. Mi cara, mirándome desde la oscuridad. Nunca he vuelto a pasar por la rumorosa de noche. Si el viaje lo exige, prefiero esperar a que amanezca. Mis compañeros se burlan, dicen que me he vuelto un miedoso. No me importa. Hay cosas en la carretera que no tienen explicación. A veces, cuando me miro en un espejo después de un viaje largo, con la cara marcada por el cansancio, tengo miedo de ver esos mismos ojos vacíos devolviéndome la mirada. Es como si una parte de mí se hubiera quedado aquella noche en la carretera y la que siguió conduciendo no estuviera del todo completa. Cuídense mucho en el camino, y si alguna vez ven algo que no debería estar ahí, no se detengan, sigan adelante y no miren atrás. Ese fue mi relato. Sigamos escuchando. El olor a cloro. Hola, señor Williams y comunidad del terror. Mi nombre es Javier y quiero compartirles una experiencia que me marcó para siempre.
Trabajé durante casi 7 años como guardia de seguridad nocturno en un hospital público de la Ciudad de México, uno de esos edificios viejos y llenos de historias. Siempre he sido escéptico, pero lo que viví en ese lugar me hizo entender que hay dolores que se quedan impregnados en las paredes. Apaguen la luz y acompáñenme a recorrer esos pasillos una vez más. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La rutina era casi siempre la misma: hacer rondines cada 2 horas, asegurarme de que las puertas estuvieran cerradas y, sobre todo, vigilar el área del sótano, donde se encontraba la morgue. Ese era el lugar que todos los guardias odiábamos. El frío era distinto ahí abajo, más profundo, y el aire siempre olía a una mezcla de antiséptico y algo más, algo dulce y metálico que se te pegaba en la nariz. El hospital era un laberinto de pasillos largos y silenciosos durante la noche. El único sonido era el zumbido de las lámparas fluorescentes, el eco de mis propias pisadas y, a lo lejos, el pitido monótono de alguna máquina. Uno se acostumbra a esa soledad, incluso llega a apreciarla, pero esa noche fue diferente. Era un martes de julio, con una de esas lluvias torrenciales que paralizan la ciudad. El sonido del agua golpeando las ventanas creaba una atmósfera aún más lúgubre. Cerca de las 2 de la mañana, mientras hacía mi rondín por el tercer piso, donde antes estaba el área de pediatría, empecé a escuchar un ruido, un sonido rítmico, suave. Toc. El área estaba cerrada por remodelación desde hacía meses. Estaba completamente vacía y a oscuras. Me detuve en seco, aguzando el oído. El sonido venía del fondo del pasillo. Parecía el bote de una pelota pequeña. Pensé que podría ser una gotera, o el viento moviendo algo. Con la linterna en mano, avancé con cautela. El haz de luz barría las paredes descascaradas y el suelo polvoriento. No había nada. El sonido se detuvo. Lo achaqué a los nervios, al eco de la tormenta. Continué con mi ronda, tratando de ignorar la sensación de inquietud que se había instalado en mi pecho. Bajé al sótano. El olor a desinfectante era más fuerte que de costumbre, pero había algo más debajo, un aroma químico y penetrante que no pude identificar al principio. Era cloro, un olor intenso a cloro, como el de una piscina recién limpiada. Me pareció extraño, pero supuse que el personal de limpieza había estado trabajando. La puerta de la morgue estaba cerrada, como debía ser. Acerqué mi tarjeta y la cerradura magnética zumbó al abrirse. Entré. La sala estaba helada, como siempre. Las planchas de acero inoxidable brillaban bajo la luz blanca y fría. Las puertas de las gavetas refrigeradas formaban una pared silenciosa y ominosa. Todo parecía en orden. Fue al darme la vuelta para salir cuando lo vi. En el suelo, justo frente a una de las gavetas, había una pequeña pelota de goma roja. Era vieja, con la pintura descolorida. Mi sangre se heló. Era el mismo tipo de pelota que un niño usaría para jugar. ¿Cómo había llegado hasta ahí? El sonido, el bote, toc. Un miedo irracional me invadió. Guardé la pelota en el bolsillo de mi pantalón, no sé por qué, y salí de la morgue, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Subí a la caseta de vigilancia, con el corazón martilleándome en el pecho. Traté de calmarme.
de encontrar una explicación lógica. Quizás algún empleado la dejó, quizás se cayó de una caja de objetos perdidos. Pero el sonido... El resto de la noche transcurrió en una tensión insoportable. Cada sombra me hacía saltar. A las 4 de la mañana tenía que hacer el último rondín completo. Dudé en volver al sótano, pero era mi trabajo. Respiré hondo y bajé las escaleras, sintiendo un peso en el estómago. El olor a cloro era ahora abrumador. Casi me hacía llorar los ojos. Al llegar a la puerta de la morgue, noté algo que me paralizó. Había un pequeño charco de agua en el suelo, justo en el umbral. Y desde el charco, unas pequeñas huellas de pies descalzos, como las de un niño, se adentraban en la oscuridad del pasillo. Estaban mojadas, brillantes sobre las baldosas opacas. No entré, no pude. Me quedé ahí, paralizado, mirando esas pequeñas huellas que se perdían en la penumbra. Y entonces lo escuché de nuevo, muy cerca, justo del otro lado de la puerta de la morgue. Toc. Pero esta vez no era una pelota. Era un golpeteo suave, desesperado, desde adentro de una de las gavetas metálicas. Salí de ahí corriendo como nunca en mi vida. Subí las escaleras de 2 en 2, sin mirar atrás. Pasé el resto de mi turno encerrado en la caseta, rezando para que amaneciera. Al entregar el turno, no dije nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que un fantasma jugaba a la pelota en el hospital? Se habrían reído de mí. Pedí mi cambio a un hospital nuevo al norte de la ciudad una semana después. Nunca volví a ese lugar. Aún tengo la pelotita roja. La guardo en una caja, en el fondo de un armario. A veces, en las noches de lluvia, me parece escuchar, muy a lo lejos, el sonido de un bote suave y rítmico. Y el olor a cloro, ese olor, a veces me asalta de la nada y me revuelve el estómago. Hay lugares que se quedan con el eco de la tristeza. Y creo que ese niño, o lo que sea que fuera, solo quería que alguien jugara con él. No busquen explicaciones a lo que no las tiene. Simplemente aléjense. Y ahora continuamos con otro testimonio. La última ronda. Hola a todos. Llevo mucho tiempo escuchando tu podcast, señor Williams. Y finalmente me animé a mandar mi relato. Me llamo Ricardo y durante casi 15 años tuve una pequeña taquería en la colonia Doctores. Un negocio familiar, de esos que abren hasta altas horas de la madrugada. Es una zona pesada, pero la gente es trabajadora. Uno ve de todo a esas horas. Doctores saliendo de guardia, policías, taxistas, borrachos y enamorados. Pero nunca vi nada como lo que les voy a contar. Preparen el café y escuchen, porque hay hambres que no se sacian con tacos. Mi taquería era mi vida. Un local pequeño, con una barra de acero inoxidable, 4 mesas de plástico y el trompo de pastor girando lentamente, soltando ese olor a carne adobada y piña asada que se mezclaba con el de la cebolla y el cilantro. Cerrábamos oficialmente a las 3 de la mañana, pero si quedaba gente, me quedaba hasta que se fuera el último cliente. Esa noche de sábado había sido particularmente movida. El calor de agosto en la ciudad era sofocante, pegajoso. El aire dentro del local estaba cargado con el olor a grasa, a carne asada y al sudor de un día de trabajo. Cerca de las 4 de la mañana, despaché a los últimos clientes, una pareja de jóvenes que discutían en voz baja. Una vez que se fueron, bajé la cortina de metal hasta la mitad
como siempre, y empecé mi ritual de limpieza. Mi sobrino, que me ayudaba, ya se había ido. Estaba solo. El silencio después del bullicio siempre era extraño. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y el crepitar de la grasa enfriándose en la plancha. Empecé a lavar los platos y a limpiar la barra, con la música de una estación de radio como única compañía. Afuera, la calle estaba desierta. La luz anaranjada de los postes de luz le daba un aspecto fantasmal. Mientras trapeaba el suelo, escuché un ruido afuera, un raspado, como si alguien arrastrara algo metálico por la banqueta. Me asomé por debajo de la cortina, pero no vi a nadie. Pensé que sería algún pepenador buscando en la basura. No le di importancia y seguí con lo mío. Terminé de limpiar y empecé a hacer cuentas en la barra. El dinero del día estaba apilado en pequeñas torres de monedas y fajos de billetes. Fue entonces cuando un olor horrible se coló por debajo de la cortina. Un olor agrio, a descomposición, como a carne echada a perder, mezclada con basura mojada. Me tapé la nariz, asqueado. Era un olor tan potente que opacó por completo el aroma de la taquería. Volví a escuchar el raspado, esta vez más cerca, justo enfrente de la cortina, seguido de un golpe seco. ¡Pum! Como si alguien se hubiera dejado caer contra el metal. ¡Ya cerramos!, grité, con la voz un poco temblorosa. No hubo respuesta, solo silencio. El olor nauseabundo se intensificó. Me acerqué a la cortina, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. ¿Hay alguien ahí? ¿Necesita ayuda? Silencio. Me armé de valor, pensando que podría ser algún indigente o un borracho que se había quedado dormido. Levanté la cortina unos centímetros más y me agaché para mirar. Lo que vi no era humano. Agachada en la acera, dándome la espalda, había una figura. Era delgada, huesuda, con una piel que parecía sucia y grisácea. Estaba vestida con harapos oscuros y sucios, pero lo que me heló la sangre fue su postura. Estaba en cuclillas, de una forma extraña, antinatural, como un insecto, y estaba haciendo algo. Movía sus largos y delgados brazos hacia un bote de basura que estaba junto a mi local. De repente se detuvo. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza. No vi su rostro por completo, solo un perfil afilado en la penumbra. Tenía los ojos grandes, redondos y completamente negros, sin blanco, sin iris, como los de un tiburón. No me miró, sino que pareció olfatear el aire en mi dirección. Luego emitió un sonido, un chasquido bajo y húmedo desde el fondo de su garganta. Solté la cortina de golpe. El metal retumbó al caer. Me eché para atrás, tropezando con un banco. Caí al suelo y me arrastré hacia el fondo del local, temblando. El olor era insoportable. Me escondí detrás de la barra, rezando. Podía escuchar su respiración afuera, un silbido siseante y húmedo. Luego, el raspado de nuevo, pero esta vez sobre el metal de mi cortina, uñas o garras arañando la superficie, de arriba abajo, lentamente. No sé cuánto tiempo estuve ahí, acurrucado, escuchando ese sonido horrible y conteniendo la respiración. Parecieron horas. Finalmente, los arañazos se detuvieron. El olor empezó a disiparse. Y luego, el silencio. Un silencio absoluto.
más aterrador que el ruido. Esperé hasta que escuché los primeros coches de la mañana y vi la luz del amanecer filtrarse por los bordes de la cortina. Solo entonces me atreví a salir. Afuera no había nada, excepto el bote de basura volcado y profundos arañazos en la pintura de la cortina metálica. Vendí la taquería unos meses después. No pude volver a quedarme solo ahí de noche. Le dije a mi familia que estaba cansado, que quería descansar. Nunca les conté la verdad. ¿Cómo explicas algo así? A veces, cuando voy a comer a otro lugar y me quedo hasta tarde, siento esa misma inquietud, esa sensación de que algo espera en la oscuridad de la calle, algo con un hambre que no es de este mundo. Tengan cuidado cuando anden de noche, porque cuando las calles se vacían, otras cosas salen a buscar su cena. Sigamos adelante, que todavía hay más historias en la oscuridad. Lo que el bosque devuelve. Buenas noches, señor Williams. Soy un viejo oyente de su programa. Me llamo Ismael. Durante más de 20 años trabajé como guardabosques en la Sierra de Durango, cerca de un pueblo llamado Otinapa. Ahora estoy jubilado, viviendo con mi hija en la ciudad, pero mi mente sigue allá, en la soledad de la montaña. Mi yerno me animó a escribirle. Dice que lo que yo viví es de esas cosas que la gente necesita escuchar. Así que, si me lo permiten, apaguen las luces, porque les voy a hablar de los secretos que guarda el bosque. Mi trabajo era simple: vigilar una gran extensión de bosque de pino y encino, prevenir incendios, guiar a excursionistas perdidos y asegurarme de que nadie cazara o talara ilegalmente. Vivía en una pequeña cabaña de madera, a varios kilómetros del pueblo más cercano. Mis únicos vecinos eran los árboles, los animales y el silencio. Un silencio que a veces era pacífico y otras se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. La gente de los pueblos cercanos era muy supersticiosa. Hablaban de brujas, de nahuales, de la gente de la noche. Yo nunca hice caso de esas historias. Para mí, el bosque era un lugar lógico, con sus propias reglas, hasta que empecé a encontrar las cosas. Al principio eran pequeñas formaciones de piedras en los senderos, círculos perfectos, espirales, montículos que no parecían naturales. Las deshacía, pensando que eran obra de algún bromista o de excursionistas aburridos. Luego, empecé a encontrar animales muertos, no atacados por depredadores, sino colocados de forma deliberada. Un coyote con las patas atadas con una fibra vegetal, un zopilote colgado de una rama con una trenza de su propio plumaje. Era macabro. La sensación de ser observado se volvió constante. A veces, mientras caminaba, sentía un escalofrío en la nuca y me daba la vuelta de golpe, pero nunca había nadie. Solo el viento susurrando entre los pinos, el sonido de una rama rompiéndose a mi espalda, el movimiento fugaz de una sombra en el rabillo del ojo. Empecé a sentirme como un intruso en mi propio territorio. Una tarde, mientras revisaba una cañada remota, encontré una especie de altar. En un claro, rodeada de pinos viejos, había una gran roca plana. Sobre ella había huesos de animales dispuestos en un patrón extraño, plumas negras, y en el centro, un bulto de tela atado con un cordón de cuero. El aire estaba impregnado de un olor extraño, una mezcla de hierbas quemadas y algo más,
algo rancio y metálico. No lo toqué. Un miedo primario, algo que no había sentido en todos mis años en la sierra, me lo impidió. Di media vuelta y me fui de allí, sintiendo esa mirada invisible clavada en mi espalda. Esa noche, en la cabaña, no pude dormir. Me senté junto a la ventana con mi vieja escopeta en el regazo, mirando la negrura del bosque. Cada crujido de la madera, cada ulular de un búho, me hacía saltar. Cerca de la medianoche, mi perro, un pastor alemán llamado Sombra, empezó a gruñir. Se paró frente a la puerta, con el pelo del lomo erizado, y no dejaba de gruñir en voz baja hacia la oscuridad. Me asomé por la mirilla. No se veía nada, solo la negrura impenetrable. Pero podía sentirlo. Había algo o alguien ahí afuera, observando la cabaña, esperando. El perro no se calmó en toda la noche. Los días siguientes fueron un infierno. Encontraba marcas extrañas en la tierra alrededor de la cabaña, símbolos que no reconocía. Un día, al volver de un rondín, encontré la puerta de la cabaña abierta. Entré con la escopeta en alto. Todo estaba en su sitio. Nada había sido robado. Pero en el centro de mi catre, sobre la cobija, había una muñeca. Era pequeña, hecha de ramas secas y trapos viejos. El pelo era un manojo de mis propios cabellos, sacados del cepillo que guardaba en el baño. Y la ropa estaba hecha con un trozo de una de mis camisas de trabajo, una que tenía un pequeño agujero en el codo. La muñeca me representaba a mí. Pero lo más aterrador fue que, al tocarla, la sentí tibia, como si alguien acabara de tenerla en sus manos. Ese fue el punto de quiebre. Metí mis cosas en mi vieja camioneta, subí al perro y me largué de allí. Conduje hasta el pueblo y presenté mi renuncia. Mi jefe pensó que estaba loco. Quizás lo estaba. Nunca supe qué era. Una bruja, un ermitaño loco, no lo sé. Pero sé que el bosque tiene sus propios guardianes, y a veces no les gusta que los molesten. Devolví su bosque y no he vuelto a pisar uno desde entonces. A veces sueño con esa cabaña, con la oscuridad afuera y el gruñido bajo de mi perro. Y sueño con esa muñeca tibia sobre mi cama. Si alguna vez se adentran en la naturaleza, recuerden que son invitados y nunca, nunca tomen lo que no es suyo, ni se queden donde no son bienvenidos. Gracias por escucharme. Continuemos con la noche. La lechuza del kilómetro 87. ¿Qué tal, señor Williams? Mi nombre es Javier y llevo más de 25 años como trailero. Recorro las carreteras de México de punta a punta. Y si algo he aprendido es que la noche tiene ojos y oídos que no son de este mundo. Le escribo porque mi hijo, que no se pierde uno solo de sus programas en el Comunidad del Terror, me insistió hasta el cansancio para que le contara lo que me pasó hace unos 6 años en la México Querétaro. Dice que mi historia merece ser escuchada. Así que aquí estoy, con un café bien cargado y el recuerdo más vívido que nunca. Preparen su bebida, apaguen la luz y acompáñenme a ese tramo de asfalto que cambió mi forma de ver la noche para siempre. Era un martes de noviembre, cerca de las 2 de la mañana. Llevaba una carga de acero desde Monterrey hasta una bodega en Tlalnepantla. El viaje había sido tranquilo, monótono. La radio, con sus rancheras y cumbias de madrugada, era mi única compañía. El cansancio empezaba a pesarme en los párpados.
y el aire frío que entraba por la ventanilla no era suficiente para mantenerme alerta. Conocía esa autopista como la palma de mi mano. Cada curva, cada bache, cada paradero. Pero esa noche, una neblina espesa y antinatural comenzó a formarse justo después de la caseta de Palmillas. No era normal para esa época del año. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, obligándome a bajar la velocidad y a aferrarme al volante con más fuerza. El rugido del motor de mi Kenworth era un sonido sordo que se perdía en el silencio algodonoso de la niebla. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Sobre un señalamiento que indicaba Tepeji del Río 8 kilómetros, estaba posada una lechuza. Pero no era una lechuza común. Era enorme, casi del tamaño de un águila, de un blanco fantasmal que resaltaba contra la oscuridad. Lo que me heló la sangre no fue su tamaño, sino sus ojos. Eran dos brasas naranjas que no reflejaban la luz de mis faros, sino que parecían emitirla. Me miraban fijamente, con una inteligencia que no era animal. Giró la cabeza de una forma imposible, casi 360 grados, sin dejar de mirarme mientras mi tráiler pasaba por debajo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El sueño te está jugando una mala pasada, Javier, me dije, intentando encontrar una explicación lógica. Me tallé los ojos y seguí adelante. Un par de kilómetros más adelante, en el odiado kilómetro 87, un tramo conocido por sus accidentes, la volví a ver. Esta vez estaba en el acotamiento, sobre un poste de esos que reflejan la luz. La misma lechuza, la misma mirada incandescente. No había forma de que hubiera volado tan rápido para alcanzarme. El corazón me empezó a latir con fuerza. Esto ya no era normal. La niebla se hizo aún más densa, y un olor extraño, como a tierra mojada y plumas quemadas, se coló en la cabina. Bajé la velocidad casi a vuelta de rueda. Mis manos sudaban sobre el volante. El silencio era total. Ni siquiera se escuchaban los grillos. Solo mi respiración agitada y el motor. Levanté la vista hacia el espejo retrovisor derecho y sentí que el alma se me caía a los pies. La lechuza volaba a la par de mi cabina, silenciosa, sin aletear. Simplemente flotaba en el aire a escasos centímetros del cristal, con esos ojos infernales fijos en los míos. El pánico se apoderó de mí. Pisé el acelerador instintivamente, pero el tráiler pareció no responder, como si estuviera atrapado en una melaza invisible. La criatura seguía ahí, observándome, juzgándome. No había malicia en su mirada, sino algo peor, una certeza fría, como la de un verdugo que conoce el destino de su víctima. En un arrebato de desesperación, giré el volante bruscamente hacia la derecha, intentando golpear al ave contra algún señalamiento. Fue el peor error de mi vida. El peso de las toneladas de acero me ganó. Las llantas traseras derraparon sobre el asfalto húmedo y perdí el control por completo. El mundo se convirtió en un torbellino de metal chirriante, cristales rotos y un estruendo ensordecedor. El tráiler se volcó sobre su costado, arrastrándose por el pavimento en una lluvia de chispas y humo. Mi cabeza golpeó contra la ventanilla y todo se volvió negro. Desperté minutos, o quizás horas después, con el sabor metálico de la sangre en la boca y un dolor punzante en el hombro. La cabina estaba destrozada.
y yo colgaba del cinturón de seguridad. Afuera, la niebla seguía igual de espesa. Con un esfuerzo sobrehumano, logré zafarme y salir por el parabrisas roto. Me arrastré unos metros, lejos del diésel que se derramaba del tanque. Fue entonces cuando, en medio del silencio, la escuché. Un sonido gutural, un graznido que no era de este mundo. Miré hacia los restos de mi tráiler. Sobre el chasis retorcido estaba ella, la lechuza blanca. Me miraba, impasible. Ladeó la cabeza, como si estuviera satisfecha con su obra, y luego, sin hacer ruido, desplegó sus alas inmensas y se perdió en la niebla. Cuando llegaron los federales y los paramédicos, no encontraron rastro de ningún animal. El reporte oficial dijo que me quedé dormido al volante, pero yo sé la verdad. Sé que esa cosa provocó el accidente. Aún tengo la cicatriz en el hombro y la pesadilla recurrente de esos ojos naranjas. Desde esa noche, nunca más he vuelto a tomar ese tramo de la México-Querétaro después de la medianoche. Hay cosas en la carretera que no tienen explicación. Vigilantes silenciosos que esperan el más mínimo descuido. Cuídense mucho ahí afuera y nunca, nunca subestimen lo que ven en la oscuridad. Ese fue mi relato. Sigamos escuchando. El perro negro. Ingro. Hola, señor Williams y comunidad del terror. Mi nombre es Sofía y soy estudiante de arquitectura. Llevo un par de años escuchando el podcast y después de oír tantas historias sobre carreteras, sentí que tenía que contar lo que me sucedió en La Rumorosa. Siempre he sido muy escéptica, pero esa experiencia me hizo dudar de todo lo que creía saber sobre la realidad. Apaguen la luz, porque este recuerdo todavía me provoca escalofríos. Fue durante unas vacaciones de verano, hace 3 años. Viajaba sola desde Mexicali hacia Tijuana para visitar a mis abuelos. Decidí salir tarde, como a las 10 de la noche, para evitar el calor sofocante del desierto. La carretera de La Rumorosa es famosa por sus curvas peligrosas y sus vientos traicioneros, pero de noche tiene una belleza desoladora y magnética. La luna llena iluminaba las formaciones rocosas, dándoles un aspecto de otro planeta. Puse mi música favorita, bajé un poco la ventanilla y me dejé llevar por la soledad del camino. El aire era fresco y olía a polvo y a plantas del desierto. Iba subiendo la parte más sinuosa, ese caracol de asfalto que parece colgar del abismo, cuando las luces de mi auto iluminaron una figura al borde de la carretera. Era un perro negro, grande y flaco, con el pelaje enredado y opaco. Estaba parado, completamente inmóvil, con la cabeza gacha. Sentí una punzada de lástima. Pensé que algún desgraciado lo había abandonado a su suerte en medio de la nada. Por un segundo, consideré detenerme, pero la sensatez me lo impidió. Estaba sola, en un lugar sin señal de celular y con muy poco tráfico a esa hora. No era seguro. Pasé a su lado lentamente y al hacerlo, el perro levantó la cabeza. Sus ojos, en la oscuridad, parecieron brillar con un destello rojizo. Fue solo un instante, pero me inquietó. Continué mi camino, intentando sacudirme la imagen de la cabeza. Unos 10 minutos después, ya casi llegando a la zona de miradores, miré por el espejo retrovisor.
Mi corazón dio un vuelco. Unos 50 metros detrás de mí, 2 puntos rojos flotaban en la oscuridad. Aceleré un poco, pensando que era otro coche, pero las luces no se hicieron más grandes ni tomaron la forma de faros. Eran solo esos 2 puntos, moviéndose a una velocidad increíble. De repente, la luna salió de detrás de una nube y lo vi. Era el mismo perro negro. Corría detrás de mi coche, manteniendo la distancia, pero igualando mi velocidad sin ningún esfuerzo aparente. Iba a más de 80 kilómetros por hora. Ningún perro puede correr así. El pánico se instaló en mi pecho. Pisé el acelerador a fondo. Mi pequeño Corsa se esforzaba en las subidas, el motor rugiendo en protesta. Pero el perro no se quedaba atrás. Su carrera no era normal. No galopaba, se deslizaba sobre el asfalto, como si sus patas no tocaran el suelo. A veces, su figura parecía estirarse, volverse más alta y delgada por una fracción de segundo, como una sombra que se deforma. Subí la ventanilla y puse los seguros de las puertas. La música se había detenido y el único sonido era el silbido del viento y mis propios latidos martilleando en mis oídos. En una de las curvas más cerradas, tuve que frenar bruscamente. El perro aprovechó y se emparejó con mi ventanilla. Pude verlo con una claridad aterradora. Su pelaje no era pelo, sino una especie de negrura móvil, como humo denso. Su hocico estaba cerrado, pero sus labios parecían curvarse en una mueca que no era de este mundo. Y sus ojos, esos ojos rojos, no tenían pupilas. Eran pozos de pura malicia. No ladró, no gruñó. Solo corrió a mi lado, mirándome, como si disfrutara de mi terror. Sentí un frío glacial a pesar del calor de la calefacción. Me sentí como una presa acorralada, atrapada en mi pequeña caja de metal. Recé. No soy una persona religiosa, pero en ese momento recé todo lo que se me vino a la mente, pidiendo llegar a la caseta de cobro, a la civilización. El perro me acompañó durante lo que parecieron horas, pero que debieron ser unos 15 minutos. 15 minutos de puro infierno psicológico. Justo cuando las primeras luces del parador El Centinela aparecieron a lo lejos, la criatura se detuvo. Se quedó parada en medio de la carretera, una silueta oscura contra el paisaje lunar, y simplemente me vio alejarme. Cuando miré por el retrovisor una última vez, ya no estaba. Se había desvanecido. Llegué a la caseta temblando, con lágrimas en los ojos. El hombre que me cobró debió ver mi estado, porque me preguntó si estaba bien. Apenas pude asentir. Conduje el resto del camino hasta Tijuana en un estado de shock. Cuando le conté a mi abuelo, él no se sorprendió. Me dijo que los antiguos Kumiai hablaban de espíritus guardianes y también de entidades oscuras que rondan esas montañas, cambiaformas que ponen a prueba a los viajeros. No sé qué fue lo que vi, pero no era un perro. Era algo antiguo, algo que no pertenece a nuestro mundo. Mi consejo para quienes viajen por la rumorosa de noche es simple. No se detengan por nada ni por nadie. Y si ven un perro negro en el camino, solo aceleren y no miren atrás. Y ahora, continuamos con otro testimonio. La sombra. Hola a todos.
Llevo mucho tiempo escuchando tu podcast, señor Williams, y finalmente me animé a enviar mi relato. Soy ingeniero agrónomo y durante varios años trabajé como representante de ventas para una empresa de fertilizantes. Mi trabajo consistía en visitar ranchos y parcelas en la región del Bajío, principalmente en Guanajuato y Jalisco. Esto implicaba pasar largas horas en carreteras rurales, muchas de ellas de noche. Lo que voy a contarles sucedió en una de esas carreteras, una noche que desearía poder borrar de mi memoria. Era finales de septiembre, época de cosecha de maíz. Regresaba de una visita a un cliente en un pueblo cerca de Pénjamo. Serían pasadas las 11 de la noche. La carretera era una cinta de asfalto agrietado que serpenteaba entre inmensos maizales. Las plantas, altas y secas, formaban muros a ambos lados del camino, susurrando con la brisa nocturna. La luna llena era tan brillante que apenas necesitaba las luces altas de mi camioneta. El aire olía a tierra y a elote seco, un aroma que siempre me había parecido reconfortante, pero que esa noche se sentía opresivo. De repente, una sombra cruzó la carretera tan rápido que apenas pude registrarla. Pisé el freno instintivamente y la camioneta patinó un poco antes de detenerse. El corazón me latía a 1000 por hora. ¿Un coyote o un perro?, pensé, pero algo no cuadraba. La sombra había sido demasiado grande, demasiado alta. Me quedé unos segundos en silencio, con el motor en marcha, intentando calmarme. No se oía nada más que el viento entre las hojas de maíz. Decidí seguir, atribuyéndolo al cansancio. Avanzaba despacio, con los ojos clavados en el camino, cuando escuché un golpe seco en el costado de la camioneta, a la altura de la caja. Sonó como si alguien hubiera lanzado una piedra con fuerza. Frené de nuevo, esta vez molesto. Bajé de la camioneta, dejé la puerta abierta y las luces encendidas. El haz de luz se proyectaba sobre el maizal, haciendo que las sombras de las plantas bailaran como espectros. Revisé el costado del vehículo, pero no encontré ninguna abolladura, ninguna marca, nada. Fue entonces cuando lo escuché, un crujido de hojas secas dentro del maizal, muy cerca de mí. Me quedé paralizado. ¡Hey! ¿Quién anda ahí?, grité, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Silencio. Solo el susurro interminable del maíz. Un sudor frío me recorrió la nuca. La sensación de ser observado era abrumadora, palpable. Venía de la oscuridad entre las plantas, de ese muro vegetal que parecía impenetrable. Cuando estaba a punto de volver a la camioneta, lo vi. Entre dos hileras de maíz, a unos 10 metros de distancia, 2 puntos amarillos me devolvían la mirada. Eran ojos. Brillaban con una luz propia y estaban a una altura extraña, demasiado altos para ser un coyote o un perro, pero demasiado bajos para ser una persona de pie. Mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, pude distinguir una silueta. Era delgada, encorvada, y parecía estar apoyada sobre 4 extremidades, pero sus proporciones eran incorrectas. Las patas delanteras eran largas y delgadas, como brazos humanos. El miedo me petrificó. No podía moverme, no podía gritar. La criatura tampoco se movía, solo me observaba. Podía escuchar su respiración, un sonido rasposo y seco, como el de hojas arrastradas por el viento. Y entonces, lentamente,
Se irguió. Se puso sobre sus dos patas traseras. Era alto, mucho más que un hombre, y su cuerpo era una maraña de ángulos imposibles. No pude ver su rostro, solo la silueta contra la luz de la luna. Permaneció así por una eternidad, y luego, con la misma lentitud, volvió a su posición cuadrúpeda. Ese movimiento, tan deliberado y antinatural, rompió el hechizo. Corrí hacia la camioneta, me subí de un salto y arranqué sin siquiera cerrar bien la puerta. Pisé el acelerador a fondo, levantando una nube de polvo. No me atreví a mirar por el retrovisor hasta que estuve a varios kilómetros de distancia. Cuando lo hice, no había nada, solo la carretera vacía y los maizales silenciosos bajo la luna. No volví a pasar por esa carretera de noche. Renuncié a ese trabajo un par de meses después. No podía quitarme de la cabeza esa imagen, esa silueta imposible moviéndose entre el maíz. La gente de la región habla de nahuales, de brujos que toman la forma de animales. No sé qué era, pero sé que no era de este mundo. A veces, cuando el viento sopla fuerte y escucho el susurro de las hojas, vuelvo a sentir ese mismo miedo, la certeza de que algo me observa desde la oscuridad. Tengan cuidado en los caminos rurales, porque nunca se sabe qué se esconde justo al borde de la luz. Sigamos adelante con la siguiente historia. El vuelo del guajolote. ¿Qué tal, señor Williams? Soy Miguel, de Puebla. Trabajo en la construcción y le escribo para compartir una experiencia que me dejó marcado. Mi esposa es fanática de su programa y me dijo que mi historia era perfecta para la comunidad, aunque a mí todavía me cuesta hablar de ello. Fue algo muy breve, un instante, pero a veces las cosas más aterradoras son las que suceden en un parpadeo. Preparen el café y escuchen, porque esto me pasó en un camino que creía conocer. Sucedió hace unos 4 años. Estaba terminando un trabajo en un pueblo en la Sierra Norte de Puebla, cerca de Zacatlán. Era un viernes y estaba ansioso por volver a casa con mi familia en la capital. Se me hizo tarde y terminé saliendo del pueblo pasadas las 10 de la noche. Para acortar camino, tomé un atajo que usaban los locales, un camino vecinal de terracería que atravesaba una zona boscosa y muy despoblada. Lo había tomado un par de veces de día, pero nunca de noche. La noche era oscura como boca de lobo. No había luna y una llovizna fina y persistente convertía el camino en un lodazal. Mi vieja camioneta Ford luchaba por mantener el agarre. A ambos lados, los pinos y oyámeles se alzaban como gigantes sombríos, sus ramas goteando agua sobre el techo del vehículo en un repiqueteo constante. La única luz era la de mis faros, que apenas lograban cortar la densa oscuridad. No había señal de radio, solo el zumbido de la estática. El silencio era casi total, roto únicamente por el motor y el chapoteo de las llantas en los charcos. Llevaría unos 20 minutos en ese camino infernal cuando, a lo lejos, mis luces iluminaron algo en medio del paso. Reduje la velocidad, pensando que era una rama caída o una piedra grande. Conforme me acercaba, la forma se hizo más clara. Era un guajolote, un pavo, pero de un tamaño descomunal. Estaba parado justo en el centro del camino, dándome la espalda. Sus plumas eran de un negro iridiscente
que brillaba con la humedad. Me detuve a unos metros de él. Era extraño ver un animal así a esas horas y con ese clima. Toqué el claxon una vez, un toque corto esperando que se asustara y se moviera. El guajolote no reaccionó, ni un solo movimiento. Parecía una estatua. Volví a tocar, esta vez más largo y fuerte. Nada. Empezaba a sentirme incómodo. El animal era tan grande que no podía pasar por los lados sin arriesgarme a atascarme en el lodo. Un olor penetrante, como a corral mojado y a algo dulzón y podrido, llegó hasta mi cabina. Molesto y un poco nervioso, decidí bajarme para espantarlo. Apagué el motor y el silencio se volvió ensordecedor. Abrí la puerta y el aire frío y húmedo me golpeó la cara. La llovizna se había intensificado. Caminé hacia el animal, con el agua escurriendo por mi nuca. «¡Shu, shu! ¡Lárgate de aquí!», le dije en voz alta, aplaudiendo. El guajolote, finalmente, se movió, pero no de la forma que esperaba. No corrió hacia el bosque. Lentamente, muy lentamente, giró su cabeza hacia mí. Y entonces el tiempo pareció detenerse. Su cabeza no era la de un pavo. La piel roja y arrugada de su cuello se extendía hacia un rostro que era una parodia grotesca de una cara humana. Tenía 2 pequeños ojos negros, hundidos y sin párpados, una nariz aguileña y una boca ancha y sin labios que se curvaba en una sonrisa burlona. No había plumas en esa cara, solo piel arrugada y enferma. Fue un instante, un segundo de claridad absoluta en el que mi cerebro se negó a procesar lo que veía. Grité. Fue un grito ahogado, un sonido de puro terror animal. Retrocedí tropezando y caí de espaldas en el lodo. Y la criatura hizo algo imposible. Sin correr ni prepararse, desplegó unas alas enormes y pesadas y se elevó verticalmente, en completo silencio. Subió unos 10 metros. Se cernió sobre mí por un segundo con esa cara horrible mirándome fijamente. Y luego se perdió en la oscuridad sobre las copas de los árboles. Me quedé ahí, tirado en el fango, temblando incontrolablemente. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando por fin pude reaccionar, me arrastré hasta la camioneta, arranqué y manejé como un loco, sin importarme los baches ni el lodo. No paré hasta llegar a la autopista y ver las luces de otros coches. Mucha gente en la sierra habla de las brujas, de cómo se convierten en guajolotes o en bolas de fuego para viajar de noche. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños. Ahora no estoy tan seguro. Esa cara, esa sonrisa, la veo cada vez que cierro los ojos. No busquen atajos en la noche, amigos. A veces, el camino más largo es el más seguro, porque no saben qué puede estar esperando en la oscuridad para mostrarles su verdadero rostro. Y con esto, pasamos al último relato de esta noche. La pasajera del viento. Hola, señor Williams. Qué gusto saludarlo. Me llamo Carlos y manejo un taxi de plataforma aquí en la Ciudad de México, casi siempre en el turno de la noche. La ciudad de noche es otro mundo, uno lleno de historias. La mayoría son mundanas, pero de vez en cuando te topas con algo que no tiene explicación. Esto que les voy a contar es lo más extraño que me ha pasado en 5 años de ruletear por esta selva de asfalto. Era una noche de jueves
de esas pesadas y bochornosas de verano. El reloj del tablero marcaba las 3:15 de la mañana. El tráfico era casi inexistente, solo otros taxistas, patrullas y algún que otro desesperado. Acababa de dejar a un pasaje por la zona de Polanco y estaba pensando en irme a casa cuando sonó la aplicación. Un viaje corto de la colonia Anzures a la Roma Norte. La tarifa era buena, así que acepté. La dirección de recogida era en una callecita tranquila, arbolada, con edificios de departamentos antiguos y elegantes. Me estacioné frente al número indicado. Era un edificio señorial, pero con un aire de abandono. Las luces del vestíbulo estaban apagadas. Esperé. A los pocos minutos, la puerta del edificio se abrió y salió una mujer. Era una anciana, muy delgada, vestida completamente de negro con un rebozo que le cubría la cabeza y parte del rostro. Caminaba encorvada, apoyándose en un bastón. Se movía con una lentitud que me desesperó un poco. Le abrí la puerta trasera desde adentro. Se subió con dificultad y se sentó detrás de mí. Un olor peculiar inundó el coche. Una mezcla de perfume barato de nardos y algo más, como a polvo y a ropa, guardada por mucho tiempo. «Buenas noches», le dije, mirando por el retrovisor. «A la dirección que marca la aplicación, ¿verdad?» Ella solo asintió, sin mirarme. En el espejo apenas podía ver sus ojos, dos sombras profundas bajo el rebozo. Inicié el viaje. El silencio en el coche era total, incómodo. Intenté romper el hielo. «Mucho calor esta noche, ¿verdad?» No hubo respuesta. La anciana estaba completamente inmóvil, con las manos sobre su regazo. Sentí una extraña sensación de frío que emanaba del asiento trasero, un frío que chocaba con el bochorno de la calle. Se me erizó la piel. Miré de nuevo por el retrovisor. Seguía ahí, una estatua de luto en mi asiento. Pensé que tal vez era sorda o simplemente no quería hablar. Mientras avanzábamos por el circuito interior, noté algo raro. El coche, mi fiel Versa, empezó a fallar. Las luces del tablero parpadearon un par de veces y la radio, que estaba apagada, se encendió sola emitiendo pura estática. La apagué, confundido. Nunca me había pasado algo así. La sensación de inquietud creció. Sentía su presencia detrás de mí como un peso, una presión en el aire. No era el peso de una persona, sino algo más denso, más antiguo. Llegando a la colonia Roma, el GPS me indicó girar en una calle. Al hacerlo, pasé por un bache y el coche se sacudió un poco. «Disculpe», dije por reflejo. Silencio. Volví a mirar por el retrovisor. El asiento trasero estaba vacío. Frené tan bruscamente que las llantas rechinaron. Giré la cabeza, incrédulo. No había nadie. La puerta seguía cerrada, con el seguro puesto. El olor a nardos y a polvo seguía en el aire, pero la sensación de frío había desaparecido. Me bajé del coche, con el corazón desbocado, y miré alrededor. La calle estaba desierta. No había forma de que se hubiera bajado sin que yo me diera cuenta. Simplemente se había desvanecido. Mientras estaba ahí parado, temblando, vi un movimiento fugaz en la acera. Un gato negro, muy flaco, salió de debajo de un coche estacionado. Me miró por un segundo con unos ojos verdes que brillaban intensamente, y luego corrió y se perdió en un callejón oscuro.
Volví al coche, sin saber qué pensar. ¿Me había quedado dormido? Lo había imaginado todo. Pero el viaje seguía activo en la aplicación. Y el olor era real. Decidí cancelar el viaje y me dirigí a casa, completamente alterado. Cuando llegué y me bajé, vi algo en el asiento trasero, justo donde ella había estado sentada. Era una pequeña piedra negra, lisa y fría al tacto, como obsidiana. No estaba ahí antes. La recogí. Pesaba más de lo que aparentaba. Nunca supe qué fue lo que pasó. A veces creo que fue una bruja, otras que fue un fantasma. Conservo la piedra en una caja. No me atrevo a tirarla. Desde esa noche, soy más selectivo con los viajes que acepto después de las 3 de la mañana. En esta ciudad, nunca sabes a quién o a qué le estás abriendo la puerta. Tengan cuidado allá afuera y fíjense bien a quién suben a su coche. Esa fue mi historia, señor Williams. Espero que haya sido de su agrado y el de la comunidad.